Iniciamos nuestra entrevista en Informa TVX recordándole que las redes sociales están abiertas para su participación en @canaltvx y @expresatvx. Hablaremos sobre Santa Tecla, un municipio muy importante del área metropolitana del país. Hablaremos específicamente de las propuestas que tienen dos candidatos a esta alcaldía. Antes hablaremos un poco del contexto, porque ya lo han escuchado, estamos a menos de 3 meses para elegir a nuestros representantes, tanto en la Asamblea Legislativa como el Parlacen, como en los consejos municipales, que a partir de 2015 serán plurales. En las elecciones municipales de 2012, los datos reflejan que en Santa Tecla, al sumar los votos logrados por el PCN y por Gana, por separado, ambos logran alcanzar un total de 3.273 votos, lo que representó un 5.45% del total de votos válidos en esa elección. Hoy ambos partidos vuelven a presentarse por separado en la contienda con la intención de lograr una cantidad de apoyo suficiente que los lleve a la conducción de esta ciudad que en los últimos años ha encontrado en el apoyo empresarial y en la cooperación internacional el camino para posicionarse como un referente cultural y de entretenimiento. Hoy queremos conocer las propuestas que trae a la alcaldía de Santa Tecla Edgar Pinto, candidato de Gana, y también de Fernando Fuentes, candidato de Concertación Nacional, a quien me da muchísimo gusto recibir en el espacio de entrevista de TVX. Bienvenidos. Gracias, buenas tardes, Saúl. Para mí es un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que nos tenga por acá, ingeniero Fuentes. Placer ¿Qué tal, conocerle. Fernando? ¿Cómo está? Gracias. Y bueno, como usted lo mencionaba, Saúl, qué importante hablar sobre una ciudad que en los últimos años ha tenido un factor denominador que es la exclusión. Definitivamente una ciudad con 135.000 tecleños y tecleñas que han sido excluidos y que su municipalidad tiene puertas cerradas. De acuerdo, estaremos hablando de esos problemas que usted ya plantea, Emerson. Fernando, bienvenido. Sí, gracias por el espacio, Emerson. Creo que hablar de Santa Tecla, del municipio de Santa Tecla, es algo muy importante, es parte del área metropolitana del Gran San Salvador y por ende una ciudad muy incidente en lo que es el desarrollo económico, comercial, de lo que es el Departamento de la Libertad y en sí como conectividad con el occidente, pues creo que Santa Tecla es un municipio muy importante al que tenemos que darle mucha importancia y con el cual pues tenemos que comenzar a visionarlo para que realmente dé las condiciones que todos los habitantes que ahí vivimos merecemos. Excelente. Exclusión y dinamismo productivo, dos elementos que han puesto ustedes ya en la mesa. Vamos a ir hablándolos a lo largo de la entrevista. Lo primero que quiero conocer es qué mecanismos están impulsando cada uno para identificar los problemas que tiene el municipio. Emerson, coméntenos qué tipo de acciones está realizando usted para poder determinar que la exclusión es un factor que hoy por hoy domina el municipio de Santa Tecla. Sí, bueno, déjame contarte, Saúl, y mandarle un saludo a todos los tecleños y tecleñas. El común denominador es la exclusión y eso nos ha podido dar la consulta ciudadana que hemos tenido a lo largo de estos más de 6 años que hemos estado participando con movimientos ciudadanos. En este caso, este servidor ha estado siempre desde la trinchera de la sociedad civil con movimientos que han provocado buenos resultados. Hemos puesto presidentes, hemos puesto vicepresidentes y hoy se me da la oportunidad de participar a través de esta vía, que es la vía ciudadana, y luego me subo a un vehículo político, como todos lo conocen, que es el Partido Gana. Pero la consulta ciudadana que hemos hecho desde el 2009 nos da el diagnóstico que la gente siente una exclusión, siente una alcaldía alejada de sus pobladores, de sus habitantes, y siente esa cero oportunidad de trabajo, de fuentes de trabajo. Creo que una municipalidad tiene que ser la que dinamice esas fuentes de trabajo. Ahora, y hay que hacer proyectos. Me llama la atención porque usted dice, en la consulta hemos identificado personas que nos señalan una alcaldía que excluye. En números, ¿qué números tiene ese diagnóstico sobre la población que se siente excluida? Entendería que es a nivel de percepción o si hay condiciones materiales de fondo por las cuales usted habla de exclusión. Primero, lo que quiero saber es, ¿cuánto porcentaje de la población de Santa Tecla se siente excluida de la alcaldía? Mire, estamos hablando, yo le podría mencionar, de más de un 50%, en el entendido de que los partidos políticos siguen pensando que la manera de poner a sus candidatos es de la manera que siempre lo han hecho, con una rueda de caballitos que nunca termina. Para muestra un botón, estamos hablando que en el caso del gobierno actual del FMLN, han puesto un candidato que este servidor jamás lo ha visto en Santa Tecla. Yo lo denomino candidatos turistas. Pero también hay otra cosa que es muy importante y muy peligrosa a la vez. Cuando los partidos políticos
no hacen la consulta ciudadana, cuando los partidos políticos no creen en el proceso de inclusión de los liderazgos locales, tenemos 135.000 habitantes, lo dije, tenemos 940 empleados municipales, y cuando un partido político o dos extremas no son capaces de identificar ahí liderazgo, hay un serio problema. Quiero que lo dejemos con eso, quiero que vayamos analizando, porque usted ha mencionado un aspecto como la participación ciudadana, que creo que es un tema importante. Fernando, ¿qué tipo de estrategia está implementando usted como candidato a la alcaldía de Santa Tecla para identificar problemas y específicamente para poder identificar que Santa Tecla podría ser un polo que contribuya a impulsar el desarrollo productivo del área metropolitana? Sí, hablar de Fernando Fuentes es hablar de un tecleño que vive y convive en Santa Tecla a lo largo de 50 años, años que tengo de edad. Eso a mí me permite tener un acercamiento con los diferentes sectores y gremios de lo que es el municipio. Conozco a la gente. Me he desarrollado en mi educación primaria, secundaria y de bachillerato allí en Santa Tecla. Eso a mí me permite tener, como le repito, una cercanía constante y a diario, porque allí también tengo mi negocio, ahí es donde yo me desenvuelvo en el día a día. Desde hace unos meses, exactamente 8 meses, nosotros con un grupo de ciudadanos tecleños que representan todas las gremiales, le estoy hablando ahí de los relojeros, picacheros, gente del mercado, le estoy hablando de oficiales en condición de retiro, de la Fuerza Armada, estamos hablando de profesionales, médicos, ingenieros, etcétera, etcétera, conformamos un equipo de trabajo. Y desde entonces nosotros comenzamos a trabajar y a poner en perspectiva cuáles son los problemas y los inconvenientes que tenemos en Santa Tecla y más que todo, aquellas posibles amenazas que en este momento se tornan como antagonismos, pero que si no les prestamos atención, las tenemos como unas amenazas y después es un problema que se nos viene y nosotros tenemos que como sociedad que absorberlo al no tener cómo poder tener nosotros voz ante la alcaldía municipal. ¿Qué problemas puntualmente identificó con ese grupo de vecinos? Nosotros hemos formulado un plan de trabajo, un proyecto ciudadano de bienestar y buena convivencia, con el respeto de Emerson, decir que quizás somos el único partido y el único equipo de trabajo que a estas alturas tiene un equipo que ha conformado este plan de trabajo. Nosotros tenemos ya identificados 7 ejes primarios, de los cuales se dependen actividades, algunas acciones, programas y proyectos que lo sustentan y a la vez lo articulan en general este proyecto, porque no puede quedar nada suelto. Si hablas de educación, tenés que hablar también de prevención, tenés que hablar de deporte, tenés que hablar de esparcimiento, tenés que hablar de condiciones. Llegamos con este equipo a entender que lo que necesitamos en Santa Tecla es un desarrollo integral. El desarrollo integral lo que te implica es infraestructura más bienestar del ser humano. Y cuando estamos hablando de ser humano, estamos hablando de niños, niñas, jóvenes, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de personas de la tercera edad y estamos hablando de personas con capacidades especiales que muchas veces no son incluidas en ningún plan de gobierno. O sea, lo que usted está diciendo es que el desarrollo de infraestructura y el bienestar de la población ha ido separado en Santa Tecla. Ha ido por separado, porque sí secundo lo que dice Emerson, el problema más grave que hay en Santa Tecla es la exclusión. Vamos a quedarnos con eso, porque correcto. me están apuntando a un tema bastante importante, la exclusión. Creo que es importante que lo analicemos detenidamente. Yo tengo que hacer una pausa. Iremos con cada uno hablando sobre estos indicadores que nos podrían estar señalando exclusión en Santa Tecla. Tenemos que hacer una pausa. Enseguida volvemos con más de esta entrevista en Informa TVX. Regresamos. La entrevista de Informa TVX, estoy conversando con Emerson Pinto, candidato de Gana por la alcaldía de Santa Tecla, y también con Fernando Fuentes, candidato del PCN por esta misma alcaldía. Emerson, quiero continuar con usted, el espacio es corto y necesito que vayamos siendo concretos. Usted dijo, en los últimos años se ha excluido al tecleño de la gestión municipal y me llama la atención porque hablamos un poco de cifras al inicio de esta entrevista, hablamos que entre los votos de los últimos 2 partidos políticos que han gobernado la ciudad, ambos alcanzan más del 80% de votos válidos en el municipio. Es decir, hay un respaldo importante del tecleño por esos partidos políticos.
¿Cuáles son los indicadores que tiene Emerson Pinto concretamente que están diciendo Santa Tecla está excluyendo? Números e indicadores, ¿qué tiene? ¿Cómo no? Te cuento, Saúl, y para la información de todos los tecleños y tecleñas, el productor local no tiene apoyo en este momento. El comerciante local no tiene apoyo en este momento. ¿Qué es que tenga apoyo el productor local? Bueno, imagínense que tenemos una alcaldía o tenemos dos mercados, que uno está saturado, que tiene un desorden, que tiene un espacio insalubre tremendo, y tenemos otro mercado, Dueñas, que no está funcionando como tendría que funcionar. En mi plataforma municipal he contemplado, no el reordenamiento, a mí no me gusta mucho esa palabra, porque los alcaldes creo que la han mal utilizado y crea violencia. No, yo hablo de la modernización de mercados. En la modernización de mercados estamos contemplando el mercado Dueñas como un centro de abastecimiento de mayoreo, algo así como la tiendona. Yo he identificado zonas, por ejemplo, en el Cantón El Progreso y Álvarez, en el Boquerón, zonas que no cuentan con agua potable, pero que también son zonas que producen productos agrícolas, valga la redundancia, pero que los mercados no le están dando la oportunidad de ir a comercializar esos productos. Lo que usted dice entonces es que los mercados que están actualmente en el municipio tienen que abrir también los espacios para que el productor de los cantones, por ejemplo, de la zona del volcán, pueda llevar su producto. Definitivamente, hay productores que me han dicho que tienen que irse a la tiendona para ir a rematar su producto, teniendo dos mercados. Somos una ciudad privilegiada al tener dos mercados estratégicamente bien colocados, pero es necesario empezar a actuar, es necesario tener la voluntad. ¿Sabe lo que me motivó a mí, Saúl, a aceptar esta participación por la alcaldía de Santa Tecla? La poca iniciativa de los gobernantes, la cero voluntad de los gobernantes, de los políticos. Mire, este servidor, cuando hizo la consulta y ve toda esa exclusión, inmediatamente empiezo a identificar qué se puede hacer. Por ejemplo, los espacios deportivos, que están en malas condiciones. Y no me lo va a dejar mentir el ingeniero Fuentes. Hay pésimas condiciones para hacer deporte en la ciudad de Santa Tecla, y es una ciudad deportiva. Y con el presupuesto con el que cuenta actualmente la ciudad, ¿es posible apostar, digamos, por seguir invirtiendo en el deporte en el municipio, teniendo en cuenta que tenemos un ingreso de $21.980.000 aproximadamente? Usted, respecto al análisis que ha hecho de las finanzas públicas, ¿es posible todavía destinar hacia el deporte, específicamente en esos espacios que menciona? Claro, mire, eso le comentaba a Saúl. Cuando este servidor empieza a hacer esa consulta ciudadana y empieza a identificar esas canchas, esos escenarios deportivos en mal estado, lo primero que hace la alcaldía de Santa Tecla es copiar para poder invertir, y ustedes pueden ir a ver los proyectos que la alcaldía de Santa Tecla quiere realizar en este momento con esas canchas deportivas. Pero ¿por qué no lo hicieron años atrás? ¿Por qué no lo hicieron meses atrás? ¿Por qué no invierten bien el dinero? Porque ha habido un despilfarro, y eso es crítico. Vamos a dejarlo con eso. Emerson, quiero también conocer desde el lado de Fernando. Fernando, usted ha señalado también y compartía antes de cerrar el bloque anterior. Yo quiero saber el análisis que hace de las finanzas del municipio. Lo hemos dicho, la cantidad de fondos de ingreso que reporta en el presupuesto 2014, $21.980.000. Respecto al análisis que hace su equipo, y usted tiene 7 ejes, ha mencionado, ¿son recursos suficientes para poder impulsarlo? Creo que se puede. Es decir, ¿no es necesario aumentar tasas ni impuestos en la alcaldía? No, sería irresponsable en este momento hablar de incrementos o aumentos en cuanto a tasas e impuestos municipales. Lo que se tiene que hacer es saber cómo estamos redireccionando el dinero, cómo lo estamos utilizando. ¿A dónde hay que redireccionarlo? Es que lo que pasa en Santa Tecla es que se ha creado una pompa mediática alrededor de un espacio físico llamado el Paseo del Carmen y el otro que es el Cafetalón, y no pasamos de esa pompa mediática. Una pompa mediática no conceptualizada urbanísticamente genera un desorden. Los que vivimos en Santa Tecla, creo que, y se lo digo, usted está hablando de números, yo creo que un 10% de los tecleños será mucho los que visitamos el Paseo del Carmen en horas diurnas, no nocturnas. El resto nos sentimos excluidos porque el Paseo del Carmen para nosotros no tiene ninguna atracción. ¿Qué zonas han dejado descuidadas? Porque usted, de hecho, se ha concentrado en una zona geográfica y física del municipio. ¿Qué zonas no están siendo invertidas actualmente en Santa Tecla? Santa Tecla tiene 2 cinturones de pobreza, de exclusión y de pobreza. Cuando usted abarca el primer cinturón, usted se va a las comunidades. Tenemos 23 comunidades que bordean todo el perímetro de la ciudad. Cuando usted extiende más el anillo, se le vuelve un anillo más amplio donde usted está llegando a los 11 cantones con todos sus caseríos que no tienen ningún tipo de atención.
Entonces, cuando usted comienza a revisar la infraestructura vial, la infraestructura comunal, usted se da cuenta que no se ha hecho nada. Hay mucha marginación y exclusión porque el tinte político está pesando más que el bienestar ciudadano. En Santa Tecla hay casos que nosotros nos damos cuenta y que lo vivimos de cerca, que por el simple hecho de no compartir una idea, no compartir un ideario político del partido de gobierno, la gente queda excluida y no tiene participación. Y eso se está sembrando en la juventud y se está haciendo un trabajo sistemático en la juventud de tal manera de crear en jóvenes una conducta confrontativa, una conducta que no deja progresar ni visionar un municipio para donde todos participemos. Fernando, yo quiero conocer algo porque las próximas elecciones abren la posibilidad para que partidos políticos logren incorporarse dentro del Consejo Municipal si logran alcanzar una cantidad de votos importante, digamos, para poder estar en él. De llegar a la alcaldía, a la conducción de la alcaldía, o en su caso, dentro del Consejo Municipal, ¿cuáles son esos proyectos a los cuales se debe enfocar la inversión dentro de esos cinturones que usted ha mencionado? Porque ha hablado de juventud, ha hablado de vías de acceso, pero específicamente, ¿cuáles son esas inversiones prioritarias en esos lugares? Mire, las inversiones prioritarias están más que todo centradas en proyectos, quiero saber. Estamos hablando en el desarrollo de niños, niñas y lo que son jóvenes. Nosotros estamos hablando de que cuando estemos en el gobierno municipal, lo primero que nosotros tenemos que hacer es impulsar un instituto municipal de capacitación y de formación vocacional. Tenemos identificado el lugar. Tenemos que expandir como un proyecto deportivo, educativo, con valores cimentados en una filosofía oratoriana. También tenemos que llevar complejos deportivos, tenemos que llevar hacia lo que es la zona norte, específicamente en el Cantón El Progreso, y tenemos que direccionarnos también al Cantón Las Granadillas. Una filosofía donde la organización y la política de cómo administrar el deporte para las futuras generaciones sea realmente incidente. Yo anoche estuve reunido, yo sé que el tiempo es corto, yo anoche estuve reunido con la Liga Infanto Juvenil y volvemos a lo mismo, se sienten excluidos. No hay apoyo de parte de las autoridades. Las autoridades venden un producto, pero un producto que realmente no está terminado. Entonces, en ese sentido, considero de que hay mucho que hacer por Santa Tecla. Nosotros le apostamos mucho. Cuando usted habla de proyectos en sí, nosotros le apostamos mucho a proyectos comunales y más que todo ese proyecto de urbanismo en el casco urbano de la ciudad. Excelente, Fernando. Emerson, yo necesito cerrar esta entrevista, pero también quiero conocer ese proyecto insignia, ese proyecto estrella para poder combatir eso que usted ha mencionado como una exclusión y como una falta de participación, concretamente. Bueno, tenemos la descentralización de los servicios de la alcaldía. Quiero hacer 2 distritos, uno en la zona norte, otro en la zona sur, específicamente en el Cantón El Progreso, para generar empleo, en el Cantón Los Pajales, allá en la zona sur. El teleférico también que queremos impulsar en la zona del Boquerón, un proyecto ambicioso que necesitamos del asocio público-privado que está contemplado en el Código Municipal. Y también el pupusódromo en Las Delicias. Es importante abrir las fuentes de trabajo, pero hay que mostrar la voluntad y hay que hacerlo ya. No solo que esto quede en papel o que quede en la televisión. Esto tenemos que hacerlo y desarrollarlo. Y nosotros estaremos dándole seguimiento a la propuesta de cada uno. Emerson, Fernando, ha sido un gusto tenerlos en este espacio de entrevista. Quiero agradecerles. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Para mí un gusto. Gracias a ustedes también que nos acompañaron durante esta entrevista. Hemos llevado las propuestas de 2 candidatos por esta importante alcaldía del país. Esperamos que ustedes hayan tomado también sus consideraciones al respecto. Nosotros tenemos que hacer una pausa, enseguida volvemos con más noticias.